¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, iniciando una semana que es la previa a las elecciones muy trascendentales que tendrán lugar en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez, recordemos, desde el 83 a la fecha, se hacen las elecciones separadas de las elecciones generales y bueno, es todo un desafío para quienes las han convocado y para todos en general por toda la expectativa que se abre. El día después es hoy también de las elecciones previas a esas elecciones. Fueron las elecciones en la provincia de Corrientes, una de las dos provincias que eligen gobernador este año. Una buena noticia que es la de mayor participación de la gente, superó el 70% por lo que se sabe. Bueno, una señal muy probablemente sea el hecho de que, bueno, cuando son elecciones ejecutivas hay una mayor concurrencia a votar. Recordemos, todas las antecedentes venían en picada en cuanto a la participación en general, pero elecciones provinciales eran en general. Bueno, esta fue una elección obviamente provincial en Corrientes, donde, bueno, ganó el oficialismo local. El dato que le interesa mucho al gobierno era, bueno, cuál iba a ser el resultado del candidato de La Libertad Avanza. Salió, como decían las encuestas, salió ubicado en el cuarto lugar. Las encuestas coincidieron bastante con lo que fue el resultado. En general, bueno, daban ganador a quien finalmente ganó. Había dudas de que ganara en primera vuelta. Finalmente lo consiguió, aunque de todas maneras el sistema de primera y segunda vuelta, el sistema electoral en la provincia de Corrientes es muy similar, es similar al al de las elecciones nacionales. Así que se podía ganar con arriba del 45% o 40 más 10 puntos de diferencia. Esa era la diferencia. Bueno, hablé todo en general de lo que son las elecciones. Hay mucho previsto para esta semana en las dos cámaras, pero lo dejo ya para desarrollarlo con mis compañeros. Primero vamos a los títulos de la jornada. Ley para jerarquizar a la ANMAT. Propuesta del diputado nacional Pablo Schettlin, presidente de la Comisión de Salud. Y lo que viene tiene que ver con lo que va a haber esta semana en la Cámara de Diputados. Comisión de Acción Social y Salud Pública. Este martes a partir de las 12 se reúne para pedido de informes. Y otra de las comisiones, en este caso la de discapacidad, se reúne este martes a las 14 para tratar proyectos de resolución. Estos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan como todos los lunes. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, Bien. estos son momentos complicados, ¿no? Para el gobierno es uno de los momentos más frágiles desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del 2023. Lo que estamos viendo es que perdió el control del Congreso. Directamente el Senado es un territorio inexpugnable que es dominado por la oposición y la única persona que la podría ayudar, que es la vicepresidenta Victoria Villarroel, está peleada con la Casa Rosada, así que la tiene muy difícil en el Senado. En la Cámara de Diputados logró salvar algunos vetos, pero aún así la agenda es dominada por la oposición. Entonces el gobierno, bueno, perdió el Congreso, perdió la agenda en manos de la oposición, perdió la calle, pues estamos viendo algunos incidentes también en los cierres proselitistas en distintas provincias. Así que bueno, hay un caldo de cultivo complicado y el humor social, así lo marcan las encuestas, así lo están midiendo, se va agriando, ¿no? De hecho, el presidente Javier Milei, su imagen está cayendo, no como un piano, no es que está cayendo drásticamente, pero empieza a erosionarse un poco el acompañamiento que veíamos meses atrás cuando se anotaba muchos aciertos en la política económica el gobierno de La Libertad Avanza. Bueno, decíamos entonces que el Congreso, la agenda es manejada por la oposición, que utiliza la Cámara de Diputados como una suerte de teatro de operaciones para lanzar su embestida en un triple frente, ¿no? Por un lado, la tragedia del fentanilo contaminado es, bueno, hay distintas, de hecho hay un acuerdo para armar una comisión investigadora, se retrasó una semana la definición, pero esta semana misma o a más tardar la siguiente se va a definir el formato que va a tener esa comisión investigadora.
si va a ser unicameral o si va a ser bicameral. El otro tema tiene que ver con la cuestión Libra, que después de meses de empantanamiento se logró normalizar su funcionamiento a través de un proyecto de resolución que logró destrabar, como decíamos, la elección de las autoridades. Y finalmente el caso que pone en vilo o que pone en un puño a la Casa Rosada, que tiene que ver con los explosivos audios que se les atribuyen a Diego Spagnuolo, revelando una trama de una red de corrupción, posible pago de coimas que involucran a las altas esferas gubernamentales. Así que ese es un tema que mañana mismo se va a estar trabajando porque abundan, José, los pedidos de informe, los pedidos de interpelaciones de funcionarios. También incluso hay algunos proyectos que hablan de establecer otra comisión investigadora que parece ser una modalidad cada vez más frecuente a medida que van estallando estos escándalos en el seno del gobierno y empieza a bollar un poco la narrativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Basado en desmantelar los curros, la casta, y bueno, de un gobierno que atraviesa esta recta final de las elecciones un poco a los tumbos, ¿no? Claro, así es. Y bueno, días complicados y muy agitados, en gran medida se atribuyen a la cuestión electoral o en una jornada en la cual, bueno, el gobierno ha contraatacado así presentando una acción judicial contra justamente la difusión de audios que tuvieron lugar el viernes pasado. Pero bueno, le damos la bienvenida también a Juan Pablo Cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Pero muy buenas tardes. Sí, en referencia a lo que vos decías, hace unos minutos el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno finalmente acudirá a la Justicia Federal para denunciar lo que considera una operación ilegal de inteligencia articulada para desestabilizar al Poder Ejecutivo y al mismo tiempo ordena a los actores periodísticos que se encargaron de difundir los audios de la secretaria general de la presidencia a que se abstengan de cualquier circulación posible. Claro. Sí, exactamente. Bueno, y paralelamente, como bien decía Seba, la oposición sigue ganando terreno en algunos temas, como es el caso de la ADMAT, ¿sí? Que vamos a estar hablando en unos minutitos sobre qué significa este proyecto de Pablo Schedling que busca darle mayor jerarquía, mayor autonomía y sobre todo mayor presupuesto a un ente que estuvo por lo menos en boca de todos, ¿no? Ante el crecimiento de casos de muerte por fentanilo y un cruce de responsabilidades, ¿no? Sobre qué sucedió con ese lote contaminado que derivó en casi 96 muertes aproximadamente, aunque todavía no hay un número certero, solamente lo que hoy indican los abogados de los familiares fallecidos. Claro, y nombrás a Pablo Schedling, que es presidente de la Comisión de Salud, Además, justamente, y es una de las comisiones que se van a reunir esta semana, por eso mencionábamos el hecho de que es muy activa y lo que comentaba Sebastián recién respecto de las reuniones que va a haber mañana a partir de las 12 al mediodía, un horario bastante temprano para hacer martes. Inclusive se tiene en cuenta siempre que alcancen a llegar a Buenos Aires los legisladores y bueno, se va a reunir la Comisión de Acción Social y Salud Pública. En efecto, son 3 los proyectos para tratar. Uno es de la diputada Selva, que es un pedido de informes a Karina Milei, al ministro Lugones y al administrador de la Andis, justamente. También hay un pedido de informes también del diputado Agos Carreño, que hoy en la Andi, José, está Alejandro Vilches. Vilches, sí. Y en este caso, Agos Carreño es un pedido de informes a Francos y Lugones, el jefe de gabinete y el ministro de Salud, Mario Lugones. Y un pedido de informes también, en este caso presencial, de Cristian Castillo a Karina Milei y Mario Lugones. Veremos, ese tema se va a avanzar en este martes a partir del mediodía. Pero volviendo a lo que mencionabas, entonces vamos a lo que mencionabas del diputado Pablo Schedling, que ha presentado este proyecto de la ANMAT. Exactamente, este texto lo que busca es jerarquizar, tratar de darle mayor autonomía, tratar de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, tenga mayores competencias en
lo que tiene que ver con justamente el control de medicamentos, con el control de elementos que hoy circulan, como por ejemplo suplementos dietarios, productos químicos y demás. Obviamente que este proyecto surge a raíz de la crisis que se generó en el gobierno por las muertes por un lote de fentanilo contaminado, ¿sí? Actualmente todavía no se sabe qué tipo de responsabilidades existen, si hubo un problema exclusivamente del ADMAT, si hubo un problema sobre el seguimiento de aquellos medicamentos que salen de los laboratorios. Uno sabe que hay organismos que están pendientes de los controles de trazabilidad. Uno tiene que ver con la ANMAT, pero también el Ministerio de Seguridad. En medio, en ese contexto, Pablo Schedling, como estamos viendo en la primera placa, quiere que el ente funcione como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud. Recordemos que el ANMAT fue un organismo creado exclusivamente por el decreto, que por acá lo tengo, que es el 1490/1992, y ahora con esta ley pretende justamente fortalecer este organismo. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con las atribuciones que va a tener, como por ejemplo fiscalizar procesos de producción y comercialización. ¿Sí? El diputado dijo que los desafíos actuales obligan a fortalecer y ampliar las capacidades que hoy tiene la ADMAT y que, bueno, ha quedado en tela de juicio. ¿Qué dicen desde el Ministerio de Salud? Bueno, actualmente lo que están diciendo es que a partir de la gestión de Mario Lugones, que reemplazó a Mario Russo el año pasado, luego de desavenencias con la cúpula de la Casa Rosada, los controles hoy están funcionando de manera correcta. Y para contrastar eso, hablan de una serie de medidas que se están difundiendo, por ejemplo, en la página oficial de ADMAT, que tienen que ver justamente con retiro de mercado de alimentos, de productos dietarios, de reactivos y demás. Es decir, están tratando de mostrar mucha celeridad justamente en el control. Recordemos también que la ADMAT hoy, después, por una decisión del juez Kreplak, no es querellante, por lo cual hoy no tiene acceso a la causa que está siguiendo las muertes de personas por fentanilo, ¿sí? Pero a pesar de eso, lo que siempre están destacando desde el organismo es que hay mucho control y mucha celeridad en los procesos para que productos contaminados, para que aquellas cuestiones que tienen que llegar a los supermercados y sobre todo que son manipuladas por un montón de consumidores, no sufran ningún tipo de riesgo, ¿sí? Justamente en la placa veamos lo que están subrayando desde el lado de Lugones. En la próxima placa también vamos a justamente contar esto, que hay una aceleración de acciones. Y también en la próxima placa lo que nosotros vamos a ver es que el abogado Carlos Nagy ya presentó un escrito judicial para indagar responsabilidades en el organismo que hoy está siendo conducido, José, por Agustina Vicio, que siempre se dijo que en medio de esta tormenta podía dejar su cargo, pero efectivamente Lugones decidió respaldarla con todo su accionar. De hecho, en las distintas entrevistas que dio el ministro de Salud, dijo que la conducción del ADMAT no se iba a tocar. Lo que después aprovecho también para contar por lo menos un par de detalles que tiene la iniciativa, que son interesantes a mi gusto, que tiene que ver con, primero, el presupuesto, ¿sí? Le da mucha autonomía, control, también la posibilidad de ampliar el presupuesto si es necesario. Hoy recordemos que la ADMAT tiene un presupuesto que está congelado del año 2023, porque no hay ley de presupuesto, y que actualmente hay solamente 216 inspectores repartidos en distintos establecimientos que tiene la ADMAT, que según Schedling dice, esto es insuficiente para todas las tareas. O sea, un error en algún control, como pasó con el caso de fentanilo, puede derivar en muertes y en un escándalo mayúsculo como es el que estamos viendo a raíz del expediente que hoy está en manos del juez Kreplak. También se hace cargo, por ejemplo, de la Farmacopea Nacional, que tiene que ver con el registro de medicamentos oficial, ¿sí? Habla también de controlar toda la farmacología clínica con fines registrales y también meterse de lleno y tener el control, la vista en los estudios clínicos
de tecnología. También quiere que la ADMAT sea el órgano de aplicación de todas aquellas normas legales que tienen que ver con la producción de medicamentos, ¿sí? Que tiene que para el diputado de Unión por la Patria esto es fundamental. Claro, claro. Sí, uno se pregunta, bueno, ¿para qué cambiar la ANMAT? ¿Cuál es la idea? Bueno, recordemos, esto le daría fuerza de ley a este organismo, que es un instituto y que fue creado por decreto. Decreto creado, fue creado en 1992. El 1490/1992. Ahí Exactamente. tenés, en 1992 y nació, esto lo comentaron creo que Shedlin también lo comentó en su momento, cuando decía que había nacido a partir de un hecho que había sido muy cruento, Sí. digamos, un hecho que fue, La hubo crisis del propóleo. 25 muertos por propóleo, era un jarabe y caramelos de propóleo, justamente que provocaron cientos de intoxicados. Estaban contaminados con dietilenglicol, que es un solvente industrial tóxico que es utilizado en anticongelantes, y que eso dio origen a la creación justamente del ANMAT. Y lo comentaba en una reunión de comisión, justamente Shetling, que, por ejemplo, en Estados Unidos, mucho antes, o por lo menos 10 años antes que en la Argentina, allá por los 80, la Fed se creó, vendría a ser el equivalente al ANMAT en Estados Unidos, también por un problema de una contaminación así similar que tuvo muchos muertos. Contemos entonces, fue un caso muy conmocionante allá por el 92, que realmente causó muchísimas víctimas, muchas víctimas fatales, pero no tantas como las 97 de las que se está hablando ahora, que son es un Sí. piso por lo menos. Es un piso porque además hay muchas muertes que se están investigando si tuvo como origen. 96 son las que están confirmadas clínicamente que tuvieron como origen justamente la comercialización de fentanilo adulterado. Pero Sí. después hay alrededor de 30 muertes más que están investigando si se suman a esa cuenta. Exactamente, sí. Como vos bien decías, Seba, yo por lo menos el día viernes pude hablar con familiares de fallecidos y con abogados que están siguiendo, como por ejemplo Carlos Nagy, que están siguiendo el curso de la causa y están permanentemente en reuniones con los peritos médicos tratando de determinar qué sucedió. Y que también se contrasta muchas veces con las historias clínicas de los pacientes, ¿sí? Claro. Esa es la cantidad de muertes, pero después hay mucha gente que sufrió una sintomatología grave y que por suerte pudo salir adelante. Pero bueno, además están esas otras víctimas que no son fatales, pero que también forman parte de una tragedia que se pudo haber evitado si los controles hubieran actuado en tiempo y forma. Sí, totalmente. Lo que siempre dicen los abogados es que la responsabilidad mayor pasó justamente por la ADMAT, ¿sí? Y que después fallaron los controles de trazabilidad. Es decir, una vez que el producto sale del laboratorio, entre la ADMAT y el Ministerio de Seguridad se encargan de ver a dónde va cada producto. Pero bueno, los ojos hoy están apuntados justamente al organismo que hoy Pablo Scherling quiere darle entidad de ley. Claro. También hubo falencias en los controles del Instituto Nacional de Medicamentos, el INAME, que es el que autorizó, ¿no?, la producción de esos medicamentos, de ese fentanilo, en un laboratorio que no tenía condiciones de producción para dar respuesta a las condiciones de calidad que tienen que ser perfectas, óptimas, porque cualquier desviación de los parámetros necesarios puede derivar justamente en una catástrofe sanitaria como la que estamos viendo lamentablemente. Claro, bueno, por eso es que, en este caso este proyecto, que esperemos que sea analizado, bueno, no estaría mal darle fuerza de ley a este organismo. Y bueno, y por eso es la reunión que va a tener lugar mañana a partir de las 12 y que está engarzada también con una reunión que va a ser a partir de las 14 también y que es de la Comisión de Discapacidad, la que preside Daniel Arroyo. En este caso van a tratar 5 proyectos, son los que están analizando. Uno es del diputado Paulón, son todos pedidos de informe. En este caso, uno es del diputado Paulón y un montón más de diputados, que es pedido de informes a Diego Spagnuolo y Karina Milei. Otro del diputado riojano Sergio Casas, que es un pedido de informes en general sobre este tema, lo mismo que Andrea Freites y
Juan Manuel López, creo que es el otro autor de proyectos, pedidos de informes en general sobre el tema, y otro más de el diputado Eduardo Valdés, que en este caso pide puntualmente por los motivos del apartamiento de Diego Spagnuolo, que bueno, que se especifique. Son iniciativas que van a tener, que van a ser analizadas, que no tienen, obviamente, tiene que pasar por cabecera en este caso. En los dos casos tiene que pasar por la cabecera de asuntos constitucionales, así que se complica que puedan tener dictamen. La idea es llevarlos al recinto, pero como ya dijeron, van a apelar al hecho de que, bueno, asuntos constitucionales, ¿por qué se complica? Porque es del oficialismo, la maneja el diputado Nicolás Mayoraz, difícilmente la convoque para tratar estos temas. Y van a usar el caminito más largo, ¿no? Que claro. es, bueno, en la próxima sesión plantear una moción de emplazamiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales que lo combine a Nicolás Mayoraz a convocarlo de urgencia. Incluso hasta se puede emplazar un día y un horario, es lo que habitualmente es el recurso que habitualmente se utiliza en el recinto para obligar a una comisión que es renuente a trabajar de determinados proyectos a que lo haga, a que lo ponga en la agenda rápidamente. Y esos pedidos de informes, bueno, tienen como en este caso, así que estas dos reuniones, la de las 2 y la de las 14, están separadas. Son diferentes comisiones, pero bueno, más o menos abarcan un poco los mismos temas. O sea, fentanilo por un lado, el tema de Andís por el otro. Y en el caso de los funcionarios, uno vuelve a decir que esto se arregla más fácil muchas veces trayendo directamente a los funcionarios. Porque pregúntenle si no al jefe de gabinete, Guillermo Franco, que él descomprime las situaciones, o sea, presentándose y bueno. Sí. Sí, un jefe de gabinete que quedó claramente empoderado en medio de este escándalo, sobre todo el supuesto pedido de coimas a laboratorios en Andís. Un poco se le dio mayor relevancia a la figura de Guillermo Franco para atajar las embestidas, los embates de la oposición, mientras algunos funcionarios como Javier Milei se alejan un poco del foco de incendio. De hecho, le sugirieron que viajar a Estados Unidos. El presidente está próximo a emprender una gira internacional por Estados Unidos. Incluso después de ese viaje tiene previsto otro viaje a Europa. Un poco toma distancia del foco de incendio, como decía recién. Y bueno, todavía no hay fusibles dentro de este escándalo. Hasta ahora creo que no se cobró ninguna víctima dentro del gabinete. Así que bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero bueno, esto sigue estando en primera línea de la preocupación de la Casa Rosada. Claro. También es cierto que Guillermo Francos es uno de los declarantes más hábiles que tiene este oficialismo, y que muchas veces ante determinada coyuntura, ante determinados problemas, es la persona que sale a sentar posición oficial y tratar de marcar un poco la agenda en medio de tantos embates. Luego está Manuel Adorni, pero Adorni más que nada son las conferencias de prensa, se dedica a comunicar las medidas oficiales. Hoy, si uno tiene que hablar de un punching ball, por así decirlo, tiene que ver con Francos, que como vos bien decías, ha quedado empoderado y ha mostrado mucho equilibrio dentro de ciertos tironeos internos que tuvo este oficialismo durante los últimos meses. Así es, bueno. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenaria. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso?
El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Seguimos con plenario y mencionábamos en el bloque anterior el martes muy movido que va a haber en la Cámara de Diputados, donde reiteramos a partir del mediodía se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública. A las 14 se reúne la Comisión de Discapacidad. En ambos casos van a tratar pedidos de informes que tienen que ver con, por un lado, el tema del fentanilo, por el otro lado, el tema de las irregularidades, los pedidos de coima, supuestos pedidos de coima en el área de discapacidad. Y la actividad en este martes tan activo no concluye ahí, sino que a las 16, una reunión cada 2 horas hay, a las 16 se reúne finalmente. No es finalmente porque vuelve a reunirse, pero ya sí para trabajar propiamente dicho, la Comisión Investigadora Libra, ya con sus autoridades confirmadas, y de eso nos va a hablar Sebastián. Sí, José, esto es así porque a partir de las 16 horas se inicia un nuevo capítulo, ¿no?, de esta novela que ya viene de larga data, desde que el 14 de febrero el presidente Javier Milei publicó en un tuit la información de un proyecto que supuestamente había sido conseguido para financiar pymes, pero que después derivó en una supuesta criptoestafa que se cobró como víctimas a miles de inversores, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo. Y en ese marco la oposición empezó como a ajustar las clavijas y empezar a presionar para tener órganos de control y de monitoreo independientemente de la causa judicial, que va por un carril separado y es el principal curso natural por el cual se desarrolla la investigación, pero en paralelo la opción quiere, y para eso vino presionando, tener un cuerpo separado que avance con el esclarecimiento de las responsabilidades políticas, no de las responsabilidades penales personales de los involucrados, pero sí empezar a reconstruir un poco esta historia, quiénes fueron los actores involucrados dentro de esta historia, y bueno, todo lo que tiene que ver con la trama histórica
y las reuniones previas a la consumación de esta supuesta criptoestafa. En ese sentido, después de meses de empantanamiento de la comisión por discusiones que no se pudieron saldar de índole reglamentaria, finalmente la oposición se salió con la suya y pudo constituir las autoridades bajo la presidencia de Maximiliano Ferraro. Esto sorprendió bastante porque durante meses se venía especulando con que la oposición iba a imponer a una figura del bloque mayoritario, que es Unión por la Patria, ¿no? Y todo el tiempo la que tenía todas las fichas para ser la candidata, de hecho fue la candidata durante meses, por la que pujó fuertemente el bloque opositor o el conglomerado opositor, era Sabrina Selva, del masismo. Pero fue ella misma la que explicó que para correr un poquito el eje de la discusión peronismo-antiperonismo y que no termine todo subsumiéndose a la lógica de la grieta, se propuso como candidato a último momento, esto fue horas antes de que comenzara la reunión del jueves pasado, de Maximiliano Ferraro, también en reconocimiento al mérito de haber sido quien propuso esta nueva fórmula, este proyecto de resolución con una nueva fórmula para la designación de autoridades en caso de empate. En reconocimiento a ese papel y al compromiso que demostró Maximiliano Ferraro, fue Mónica Frade quien al comienzo de esa reunión empezó a enumerar, bueno, todas las virtudes y méritos que acumulaba Ferraro y también invocó un poco la tradición republicana de lucha contra la corrupción que históricamente mantuvo como bandera siempre la coalición cívica, el partido fundado por la coalición cívica. Después fue Sabrina Selva quien tomó la palabra, acompañó, fundamentó por qué se le cedía a la coalición cívica la presidencia, pero también propuso como secretario a Juan Marino, que es un diputado que también viene siguiendo muy de cerca, él con un perfil mucho más duro, del kirchnerismo duro, aunque cercano también a Axel Kicillof, también viene digamos, con comentarios muy afilados sobre bueno, el comportamiento que habrían tenido funcionarios de gobierno en la elaboración en el lanzamiento de la criptomoneda Libra. Bueno, una vez que se pusieron de acuerdo para que fuera Maximiliano Ferraro en quien recayera la presidencia, que quedara en reserva la elección de la vicepresidencia para aquel que consideran que podía desempeñar esa función en el conglomerado oficialista, Claro, lo que hizo Gabriel Bornoroni, que se presentó junto con todas las huestes del oficialismo y sus aliados, fue denunciar que todo lo actuado ahí era inválido, anunció que iba a impugnar todos los procedimientos y que ellos no reconocían lo que estaba sucediendo, que la oposición no podía autoelegirse, que efectivamente la comisión había funcionado, porque lo que decía la oposición es que se había impedido el funcionamiento de la comisión por determinados ardides y artimañas dilatorias que habría elucubrado supuestamente el presidente de la Cámara de Diputados con aliados del oficialismo y de los bloques cercanos, afines. Bueno, ellos desmintieron todo esto, dijeron que efectivamente la oposición pudo desarrollar algunas medidas de prueba, de hecho hubo llamados a testimoniales, hubo una jornada muy larga donde acudieron especialistas en criptoactivos, también vinieron a la Cámara de Diputados periodistas como Irina Hauser y Alejandro Berkovich. Si después la oposición no llegó a las conclusiones que hubiera querido o si no cumplió con las expectativas que la propia oposición se habría trazado, bueno, es un problema de la oposición, pero lo que decía Bornoroni es que el plazo ya estaba vencido, había fenecido. Esos fueron los términos puntuales. Claro, pero el tema es de que se hayan decidido retirarse. Sí. En realidad, yo pienso, me imagino, yo no sé qué presunción tendrán ustedes, pero me parece que habrá sido, fue genuino la actitud, genuina la actitud, pero me parece que no va a ser duradera. Porque siempre lo que se recomienda en política y más en política legislativa, los espacios se cubren. Nunca dejes vacantes nada, porque después los que están aprovechan para avanzar en ese sentido. Y como decía la semana pasada, lo comentaba, lo repito nuevamente, me parece que el caso remite a lo que fue la cuestión de la comisión, el juicio político, de la comisión de juicio político en su momento, cuando, bueno, Juntos por el Cambio tenía la idea de no convalidar con su presencia el juicio político a los miembros de la Corte. Entonces dijeron, bueno, no vamos a participar de acá. Y algunas voces dentro de Juntos por el Cambio dijeron, bueno, miren, si no participamos,
no va a haber nadie que defienda a los miembros de la Corte. La oposición va a hacer todo lo que quiera, o sea, no podés, no tiene sentido porque institucionalmente puede funcionar la comisión y vos no podés hacerte el ofendido y no estar. Entonces, por eso decía, me parece que no me sorprendería que hagan entrar en razón al oficialismo para que finalmente termine participando de estas reuniones. Veremos a ver si sucede. ¿Vos? Y me parece que tienen tiempo también para revisar sus posiciones, harán una evaluación de qué es lo que les conviene para marcar sus posturas. Creo que lo que ocurrió el otro día fue algo preparado, orquestado para una suerte de mise en scène, una puesta en escena para marcar una posición política que era que no iban a convalidar lo que había logrado imponer la oposición. Lo que pasa es que ahí Germán Martínez, cuando Gabriel Mornorini marcó esa postura, le recordó que cuando la oposición intentó destrabar la elección de la presidencia a través de la votación en el pleno del recinto, fue Martín Menem el que dijo que eso no se podía hacer, invocando cuestiones reglamentarias, y si querían modificar el criterio, tenían que presentar un nuevo proyecto y aprobarlo. Bueno, literalmente es lo que hizo la oposición. O sea, la oposición presentó un proyecto, hubo que emplazar a las comisiones, se llevó al recinto, se votó, y bueno, y finalmente, terminó ganando este criterio que es empate a la elección. El criterio es que cuando hay un empate en cantidad de votos entre dos o más candidatos, termina prevaleciendo aquel que cuenta con el respaldo de la sumatoria de los integrantes de la comisión, digamos, de todos los bloques que... De todos los bloques de los que son los integrantes de la comisión. En ese caso, claramente la oposición iba a tener una mayoría y eso es lo que sucedió. Así que bueno, se definió entonces que fuera Maximiliano Ferraro quien, despejó algunas de las suspicacias que había en torno a si iba a haber algún tipo de utilización política o manipulación política del cuerpo en el marco de la campaña electoral, ¿no? Que era un poco la acusación que rondaba en la cabeza de los oficialistas. Así que bueno, esta comisión entonces va a tener casi, no 3 meses, pero casi, porque la idea es utilizar cada martes a las 16 horas de acá hasta el 10 de noviembre para finalizar con el proceso de producción de la prueba, y esto tiene que ver con citaciones testimoniales, oficios, exhortos y demás, después del 10 de diciembre presentar un informe preliminar con los resultados de la investigación. Eso después someterlo a consideración del Pleno, que va a tener 10 días para poder tratarlo, y eso es un poco la secuencia que está buscando la oposición, en un recorrido que la oposición desconoce, pero veremos si finalmente le pone el cuerpo y trata de encontrar una suerte de contrapeso, porque si no, la agenda la termina imponiendo plenamente la oposición. Vamos a la siguiente placa. Ya vamos a ver, ahí tenemos algunas de las frases que hubo, de los textuales que salieron a la luz después de la última reunión de comisión que tuvo lugar el jueves pasado, cuando se destrabaron y se pudieron saldar la conformación de las autoridades. Decía Mónica Frade, que fue el que presentó la nominación de su compañero de banca, Maximiliano Ferraro, para la presidencia, que la corrupción es para la coalición cívica el mal de todos los males, y tratamos de que sea un tema que esté en agenda y que en esta comisión llegue a buen puerto, sin venganzas, pero con la verdad, sin tirarnos porquerías por la cabeza, pero con suma decisión. Ahora vemos un poco la réplica en la siguiente placa, en boca de Gabriel Mornorini, que había sido el candidato que había postulado el oficialismo y sus aliados circunstanciales del PRO, Liga del Interior, y también de la Unión Cívica Radical, y creo que también de Innovación Federal. Y decía Gabriel Mornorini que no avalan lo que está sucediendo acá, el plazo de la comisión está vencido, están vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, nosotros lo vamos a impugnar, se están autoeligiendo, esas fueron las palabras y era lo que había comentado yo recién. Finalmente tenemos textuales de Juan Marino, que fue entonces ungido como secretario y que va a tener un papel destacado en esta comisión. Él aclara, frente a la sospecha sembrada por el oficialismo, de que no hay ningún interés de utilizar políticamente a la comisión para instalar determinadas cuestiones que terminen sesgando el estado de la discusión. Cada vez hay más indicios de la existencia de un modus operandi, de una red de corrupción que operaba de manera sistemática. Y Juan Marino, por ejemplo,
en su intervención decía que Diego Spanuolo, que es un poco la persona que terminó detonando la bomba del escándalo del supuesto pedido de coimas en Andis, dijo que él había ubicado a partir de determinados hallazgos periodísticos, creo que del periodista Ariel Ijalal, que Diego Spanuolo había estado en una de las reuniones junto con Novelli en la Casa Rosada el año 2024. Así que se empiezan a entrecruzar los dos escándalos y por eso también la importancia de llegar al fondo de la verdad con la investigación libre. Claro, bueno, Spagnuolo claramente es una de las personas que más asidua concurrencia tenía a la Casa Rosada, no solamente, y también a la residencia presidencial. Era un habitué en las reuniones de ópera, por ejemplo, de los domingos, creo que tiene 26. Tiene 20 y pico de entradas registradas a la Casa Rosada, incluso se quedaba largas veladas domingos en las noches conversando con Javier hasta altas horas de la noche, lo que revela el vínculo de estrecha amistad, incluso era su abogado personal, pero además tenía una amistad personal. También estaba vinculado Spagnuolo a José Luis Espert, a quien conocía previamente, pero cuando los caminos entre Milei y Espert se bifurcaron, Spagnuolo se quedó del lado de Javier Milei. Claro. Sí, Después se volvieron a encontrar esos caminos, ¿no? Y hoy es el candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, también menciona a Victoria Villarruel como un nexo también importante en esa relación entre el presidente y el ex titular del Andis. De hecho, hay fuentes en Casa Rosada que decían que justamente Milei lo acepta como abogado por consejo de Victoria Villarruel. O sea, en esas idas y vueltas, una relación que nació en el año 2020 a través de distintos posteos en Twitter. Milei se junta con él y también ahí empieza a trabar relación con Villarruel. Y fue justamente la vicepresidenta la que le dice, es una persona valiosa. Y justamente cuando estalla el escándalo recordaban este nexo desde el gobierno sobre Spagnuolo y Villarruel. Y creo que lo dijo Francos y después tuvo que salir a desmentirse. Claro. ¿no? Así Claro. que no queda clara esa conexión obviamente. de todos modos, pero bueno, en el terreno de las especulaciones hay un montón de dimes y diretes, ¿no? Claro, y bueno, volviendo a lo que fue la reunión de la comisión investigadora, esta que finalmente dio a luz autoridades en esa comisión. Y bueno, me quedaba con las palabras que vos citabas del Gabriel Bornoroni respecto de que había justificado con toda lógica de parte de un oficialismo que bueno, que quiere invalidar lo que está haciendo la oposición. Tiene lógica, o sea, no es que esté mal lo que lo haga, de eso de justificar, de decir que bueno, que no puede funcionar, de invalidar el funcionamiento de esa comisión, que decía, bueno, tuvieron la oportunidad de recibir testimonios y darles curso. En realidad estaría opinado eso, porque en esa reunión, me acuerdo justamente que fue una reunión que, como decía Sebastián, fue larguísima y en efecto fue más de 8 horas, terminó 2 y pico de la madrugada. No es para nada frecuente que una reunión de comisión se extienda hasta tan tarde. Remite un poco a lo que pasaba cuando fue el debate de la ley de bases, que en esos tiempos me parece, sobre todo el primer debate de la ley de bases, que se prolongaba mucho y llegaba hasta la madrugada, pero bueno, en este caso, me acuerdo de cuando terminaban esa reunión donde hubo tantos invitados que uno imagina que ya no los van a invitar, como justamente tienen prisa. Le habíamos contado los martes que tienen, 10 martes tienen de acá hasta... Sí, pero ese cúmulo de información queda y va a ser retomado a partir de ahora. Claro. Lo que dice la oposición es, bueno, si en 3 meses vos no pudiste cumplir con tus objetivos, no puedes pedir un changüí, un nuevo crédito de 3 meses. El reglamento establecía que eran 3 meses. Claro. Lo que pasa es que, claro, ahora tenés una nueva ley. Claramente la comisión no tuvo la dinámica. Pero recordemos cómo fue esa reunión de esa comisión. Cuando termina la reunión, dicen, bueno, ahora cómo seguimos, pero no había autoridades. Ese era el tema. Entonces le piden, en esa oportunidad, le piden a Adrián Pagán, justamente el secretario parlamentario de la comisión, que oficiaba de organizador, no de presidente, obviamente, pero sí de coordinador de esa reunión. Dice, bueno, ahora ¿qué hacemos? Porque ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, para combinar una agenda. Y lo que le dijo Adrián Pagán en ese momento, no sé, arréglense ustedes porque yo cumplí con las 3 reuniones que me habían pedido presidir, o 2 o 3, no me acuerdo. Y acá termina las funciones que me había asignado el Pleno.
Entonces, dándole un poco la razón a la oposición en cuanto a que dice, bueno, nosotros en realidad no pudimos saber, ni siquiera pudimos ponernos a analizar, o sea, porque en realidad después había que convocarla a esa reunión, pero ¿quién convocaba si no había Sí, porque hubo autoridades? un acuerdo provisorio que concertaron los jefes del bloque de la oposición con Martín Menem, Ujú. de que fuera el secretario parlamentario quien coordinara esas reuniones, pero eso no resolvía la cuestión de fondo de cómo iba a funcionar, bajo qué autoridades, digamos, era como para salir del paso, y bajo esa lógica se pudo convocar esta reunión que recibió a muchos invitados y que volcaron opiniones e informaciones muy valiosas para, bueno, para el devenir de la investigación. Pero fue quizás la única jornada provechosa Claro. a la que se le pudo sacar realmente el jugo. Después la comisión no funcionó con la dinámica que amerita la situación. Es que al no tener autoridades y justamente en esa, cuando el Pleno establece Sí. que el secretario parlamentario organice esas reuniones, le puso fecha y le puso funciones. Tal día, ese martes, tenían que hacer, culminaba todo en ese martes con la reunión de informativa que iba a tener lugar. En definitiva, pero después no había manera. ¿Quién pudiera tomar la función de seguir organizando? O sea, salvo que cada uno a lo mejor presentara pedidos de informe, pero realmente en la práctica lo que sostiene la oposición es que nunca pudo entrar en funciones Sí. porque de hecho era lo que la coalición cívica planteaba. No hay comisión hasta que no se constituyen las autoridades. Sí. Y por eso decía, al no haberse... Y por eso en esa única reunión, que como bien decía Sebastián, fue la única productiva, porque escucharon Claro. testimonios, la coalición cívica, los dos representantes de la coalición cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, se retiraron porque Claro. dijeron, nosotros no queremos convalidar, lo mismo que hizo Claro. la Libertad Avanza la semana pasada, no queremos convalidar con esto Sí, con una mirada así súper institucionalista, Claro. que es una marca, una seña de identidad, ¿no?, de la coalición cívica a lo largo del tiempo. Claro. Pero bueno, finalmente esto es un debate para bueno, que genera antecedentes de todas maneras para situaciones similares. Encima que hay dos comisiones investigadoras que están en ciernes con ganas de crear a los diputados. Veremos si eso prospera. Insisto, bastante jugo le están sacando a un año electoral, porque realmente nadie imagina que en vísperas de una elección como es la bonaerense, donde se elige tanto, es tan determinante, en la semana previa haya un martes como el que venimos detallando, con tanta actividad este martes, que está la Comisión Libra, la Comisión de Discapacidad y la Comisión de Salud y Acción Social. O sea, realmente... Sí, y muestra, si se quiere, ciertas fallas en el operativo de contención del oficialismo que Claro. en algún momento, al principio de la gestión, tenía un anillo de aliados bastante estable y empezaron a haber desprendimientos a lo largo del tiempo, lo cual habla de que, bueno, algo falló en esa estrategia de construcción política, ¿no? Claro. Fueron, bueno, cada vez encerrándose más entre los propios, y mucha de esta oposición dialoguista terminó reacomodándose junto con sectores de lo más inesperados, ¿no? Claro. Digo, vemos a la coalición cívica codo a codo con el kirchnerismo, Claro. por ejemplo, Así o es. con el Chipi Castillo del Frente Izquierda. Así es verdad. Bueno, ahora vamos a otra breve pausa y después seguimos con la parte final de plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El domingo 26 de octubre son las elecciones nacionales. Por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel, BUP. ¿Cómo es la nueva boleta? En las columnas, de manera vertical, están las listas con cada uno de los partidos. Y en las filas, ubicadas horizontalmente, las categorías de cargos. En las elecciones de este año, las provincias que solo elijan diputados van a usar este modelo de boleta. Una vez que estés en el espacio de votación, marcas con una cruz la opción que elijas en el casillero correspondiente. Aquellas provincias que además de diputados elijan senadores van a usar este otro modelo de boleta, al que se le agrega la categoría senadores. En este caso, una vez que estés en el espacio de votación, vas a marcar la opción de tu preferencia por categoría. Para votar diputados, haces una cruz en el casillero que corresponda. Para votar senadores, marcas con otra cruz la opción que elijas. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
tercer bloque de plenario y bueno, hablamos mucho de lo que va a ser esta semana y bueno, también están pendientes las cuestiones de lo que la cuenta regresiva que se puso en marcha sobre el final de la semana anterior, que tiene que ver con la ley 27.795, que es la de financiamiento universitario, y la ley 27.796, que es la de emergencia pediátrica. Y bueno, se puso en marcha una cuenta regresiva para que el presidente Milei haga lo que anticipó que haría, que es vetar esa iniciativa. Pero quien tiene toda la data respecto de lo que va a suceder o los tiempos, cómo son los tiempos y todo lo que va a pasar con ese tema, es nuestra compañera Daniela Romero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Hola José, buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Es así, tenés toda la data de lo que va a suceder con esos vetos. En realidad, la última vez que se refirieron desde el gobierno al respecto fue en el informe de gestión que dio el jefe de gabinete Guillermo Francos en la Cámara de Diputados y no quiso arriesgarse a decir que el presidente iba a vetar todos los proyectos que quedan en el tintero. Vamos a hablar bien de cuáles son esos proyectos, porque bueno, hubo también una seguidilla de sesiones, se trataron un montón de temas. Sí. Repasemos un poco lo que se sancionó la semana pasada. Claro, sí, uno se pierde un poco en cuanto a lo que son las leyes que ya están. Yo me hago bastante lío, inclusive se habla de una sesión esta semana en el Senado y no me acuerdo bien qué le queda pendiente para avanzar, pero bueno, ahí te devuelvo la pelota y después vamos a hablar un poquito del Senado también. Dale, también. Vamos a repasar un poco de qué estamos hablando. Por un lado tenemos que el Congreso la semana pasada, en esas dos sesiones, esa vorágine de opositora, le dio fuerza de ley a 3 proyectos. 2 que se sancionaron por la aprobación del Senado, que son estos que estamos viendo acá. Sí. Uno es el de financiamiento universitario y el otro es el de emergencia pediátrica, que es básicamente un aumento para los salarios de los docentes y no docentes del personal universitario y también para los hospitales nacionales. Obviamente, proyectos de ley que implican un gasto presupuestario. Lo que había dicho en su momento el jefe de gabinete es, ante la pregunta de si también el presidente Javier Milei iba a vetar estos proyectos, es todos los proyectos que alteren de alguna forma el equilibrio fiscal van a ser vetados. Es como que lo dejó un poco a libre interpretación, ¿no? Estos fueron 2 proyectos que fueron ya remitidos al Poder Ejecutivo. Vamos a la siguiente placa. Haciendo un poco las cuentas, sabemos que la Constitución le otorga 10 días hábiles al Ejecutivo para que se pronuncie, ya sea en un veto total, un veto parcial o la promulgación de las leyes. Sería para el 11 de septiembre la fecha límite. El gobierno suele esperar hasta el último día hábil para promulgarse, de manera tal que consigue ganar un poco de tiempo, ¿no? En este contexto en el que realmente la única carta que tiene es el tiempo, ¿no? De hecho, bueno, estamos hablando de que estos proyectos fueron remitidos al Ejecutivo una semana después de su sanción. Esto suele suceder también entre cámaras, ¿no? La comunicación entre cámaras, porque bueno, la realidad es que tienen que ser firmados por los presidentes de ambas cámaras, no es un trámite que no es que te lleva un par de horas nada más, pero bueno, una semana también es un número, ¿no? Ya con eso el gobierno se ganó una semana que puede cambiar todo. Entonces, haciendo el conteo, eso llegaría el 11 de septiembre. Quiere decir que va a ser después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. También es clave cómo va a cambiar o no la dinámica dentro del Congreso después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que es una elección que en el gobierno miran mucho. Hay que ver cuál va a ser la lectura de los resultados de esa elección para ver si se atribuyen o no una victoria. Spoiler alert, seguramente de alguna forma alguna victoria se van a atribuir. Pero el gobierno en realidad ya se ataja de un resultado un poco más negativo de lo que esperan quizás para las elecciones nacionales, o al menos eso es lo que dejan trascender. Después están las versiones de si
dicen eso para después festejar un batacazo o por qué lo dicen, pero bueno, lo cierto es que hay un contexto electoral muy difícil, muy revolucionado, por motivos claramente que están en la coyuntura del día a día, y para lo que es la elección bonaerense es un clima un poco bastante caldeado, ¿no? Pero ¿qué pasa? No solamente vas a tener el resultado de las elecciones bonaerenses como para medir un poco cómo va a ser la temperatura en el Congreso de cara a octubre, sino que también va a ser 2 días antes de la presentación del presupuesto 2026. El 15 de septiembre, el gobierno debe presentar en el Congreso de la Nación el presupuesto. Es un acto que el año pasado vimos que el propio jefe de Estado vino presencialmente al recinto de la Cámara de Diputados a presentarlo. Generalmente sabemos que lo hace el ministro de Economía. Me atrevo a decir que va a ser un acto parecido, porque me cuesta creer que el ministro Toto Caputo vaya a hablar frente al Congreso. Yo creo que se va a mantener que hable el presidente. Es algo que está fijado por una normativa, es decir, no hay otra forma. Sí o sí, el 15 de septiembre tiene que presentarse el proyecto de presupuesto 2026. ¿Por qué es importante? Porque a partir de que se presenta el proyecto de presupuesto, todas las medidas que puedan llegar a plantearse, que tengan que ver con algún tipo de partida, se discuten en el marco del presupuesto. Eso para el gobierno va a ser clave, porque independientemente de si tiene o no tiene la intención de aprobar el proyecto de presupuesto antes o después de las elecciones legislativas, mejor dicho, del recambio legislativo, que claramente el gobierno pretende que el presupuesto se apruebe, se vote, en cualquier caso en unas sesiones extraordinarias después del 10 de diciembre, ¿no? Cuando ya haya un Congreso nuevo con más representación oficialista, eso es claro. Eso no quita que se empiece a tratar y se empiece a discutir y se empiece a negociar más que nada con los gobernadores. Y vos tenés ahí que sancionar leyes presupuestarias como son el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Son leyes que en realidad son temas que se deben discutir en el marco de un presupuesto actualizado. Es muy probable que eso también les sirva al gobierno como para tener una carta de negociación y al menos estirar las definiciones, que es exactamente lo que necesita, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en placa? La tercera ley que se sancionó la semana pasada, esta vez una ley que se sancionó en la Cámara de Diputados, o sea, tuvo comienzo en el Senado y se aprobó en diputados en la sesión del miércoles, que es la ley para redistribuir los aportes del Tesoro Nacional vía coparticipación. Una ley que al gobierno nacional le interesaba discutir, de hecho, bueno, presentó una contrapropuesta en la que establece que el excedente, digamos, de los aportes del Tesoro Nacional, que bueno, que son retenidos para emergencias, ¿no? Se vaya a volver a las provincias o volver a distribuir una vez que termine el ejercicio fiscal, o sea, el año fiscal. Sí. Entonces, hay también acá otra carta de negociación, porque al gobierno, como le interesa negociar el tema de los ATN y a los gobernadores también les interesa negociarlo, se abre una incógnita sobre si el destino de esta ley va a ser un veto, o si el destino es un veto, ¿qué va a pasar con ese veto? Porque quizás al abrirse una negociación en el marco del presupuesto, es más factible que se brinde el veto si después se contempla esa contrapropuesta o ese acuerdo en el marco del presupuesto 2026, ¿no? Claro, hay muchas variables. No, y además podría ser poner en práctica el gobierno nacional, algo que no ha usado hasta ahora, porque todos los vetos han sido totales, en el caso de todos los que ha aplicado hasta ahora, pero en este caso podría ser, ya que la ley ha venido avanzando de esa manera, o viene avanzando de esa manera, bueno, que sea un veto parcial, que después se pueda corregir algo. Mira, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo está articulado el proyecto como para ver si hay algún artículo que pueda llegar a ser parcial o no. A lo que el gobierno le interesaba puntualmente es este tema de que no se... Porque el proyecto, por lo que recuerdo, planteaba que se redistribuyan los aportes del Tesoro Nacional mensualmente vía coparticipación.
Claro. El gobierno lo que dice, bueno, no, a ver, cuando termine el año fiscal, ahí lo evaluamos y lo repartimos con lo que quedó. Entonces, un poco esa era la idea, ¿no? En su momento. Me atrevo a decir, de todos modos, José, que igual el punto de la contrapropuesta, el punto de la negociación, todo esto se da en el marco de que el gobierno lo que realmente le interesa es ganar tiempo. Entonces, en algún punto ese es el objetivo de fondo. Por ende, discutir el tema y seguir discutiéndolo es lo que más le interesaría en este momento al gobierno, más que decir, bueno, llegamos a una conclusión y le damos fuerza de ley al tema, ¿no? Sí. Hay que ver cómo es que se van a dar esas conversaciones. Pero bueno, a lo que voy es, tanto ATN como financiamiento universitario, como la emergencia pediátrica, son todos temas presupuestarios que al ser tratados o al regresar al Congreso, eventualmente si el presidente los veta, en el marco de la discusión del presupuesto, eso va a darle otro clima también a la discusión, ¿no? Estamos hablando de la discusión de un presupuesto 2026 teniendo 2 años consecutivos de un presupuesto sin actualización y encima en el marco de un año electoral, en el momento de campaña, del pico de campaña rumbo a la nacional. Entonces va a ser realmente interesante ver cómo se va a desenvolver ese diálogo con estos 3 eventuales vetos puntualmente, ¿no? Cabe destacar que financiamiento universitario y emergencia pediátrica fueron sancionados por el Senado, pero fueron tratados originalmente en diputados. En cambio, ATN es al revés. ATN comenzó su tratamiento por el Senado y fue sancionado en diputados. Los 3 fueron aprobados, sancionados la semana pasada. Perdón, la semana pasada, no la anterior. Sí. Y ya fueron remitidos al Ejecutivo, sí, la semana pasada. Por ende, al 11 de septiembre se calcula que va a ser el último día hábil para que el presidente se pronuncie. Ahora, también se abre una discusión de si el gobierno mantiene o no mantiene la capacidad de blindar sus vetos. Puntualmente, la última vez que vimos este tratamiento fue en la famosa sesión de diputados, en la que vimos que el número de blindaje para lo que fue jubilaciones, que fue el único veto que pudo blindar en esa sesión, sí, fue jubilaciones, el del aumento, fueron 83 los diputados que fue un número bastante ajustado que se dio en el marco de una sesión muy caliente. El gobierno yo creo que no estaba del todo, o sea, tenía esperanzas de blindarlo, pero no estaba seguro de que lo iba a blindar. Al menos no el oficialismo parlamentario, mejor dicho, no el gobierno. Y lo lograron con gestos de gobernadores. En cambio, el de discapacidad, vimos que el piso es el de 75. O sea, el piso de héroes que tiene el gobierno hoy para blindar los vetos es ese. Después, dependiendo del tema, puede aumentar en mayor o menor medida la cantidad de apoyos, ¿no? Pero bueno, esos son los números que maneja hoy en base a lo que fue esa sesión en diputados. Pero reconozcamos que al margen del número concreto a la hora de la votación, otra cosa que se puso en juego fue, por ejemplo, el veto a la emergencia en Bahía Blanca. No se trató. Claro. Sí, sí. Tampoco pudo la oposición avanzar con el proyecto de los impuestos, la coparticipación del impuesto a los combustibles. O sea, hubo también cosas que quedaron ahí en el tintero, ¿no? Sí. Así que bueno, hay que ver, es una situación que es muy poco predecible, por más que se sabe que es un gobierno que no tiene apoyo parlamentario, que es un año electoral, que claramente hay una hostilidad palpable en lo que son las alianzas. De todos modos, es un poco impredecible qué es lo que va a pasar, más si tenemos en el medio la elección bonaerense, ¿no? Que puede cambiar o no el tono. Claro, y a todo esto, esta semana, bueno, las puertas del recinto de la Cámara de Diputados van a estar cerradas, pero no así dicen las del Senado. Se especula con una sesión el miércoles que viene, ¿no? Especula ya desde la semana pasada.
mejor dicho, la anterior, cuando fue la sesión en el Senado, se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con el veto de la emergencia en discapacidad? Claro. Porque ya el diputado se había insistido sobre esa ley, y todos decían 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas. Bueno, eso sería este jueves. Claro. Y tiene el Congreso, el Senado, en el tintero también tratar una ley para reformar los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Sí. La dinámica del tratamiento de los DNU, que es difícil porque vos ahí tenés al peronismo muy fuerte en el Senado, un peronismo que es un partido del poder, que es un partido al que le sirve eventualmente mantener la herramienta vigente de los decretos de necesidad de urgencia. Entonces hay que ver cómo se puede dar ese apoyo o no a esa otra iniciativa. Pero obviamente que la prioridad es poder insistir sobre el veto de emergencia en discapacidad, que tuvo por unanimidad su aprobación en el Senado semanas atrás, y se puede esperar tranquilamente de que eso se mantenga, y no solamente se mantenga, sino que hasta se amplíen algunos votos, porque hubo un número considerable de ausencias también en ese momento, que pueden trasladarse a ser votos positivos. Claro, bueno, veremos entonces si hay sesión y si avanza esa embestida contra el veto presidencial. Respecto del proyecto que regula los decretos de necesidad y urgencia, recordémosle a la audiencia que esta iniciativa que tiene dictamen inclusive en la Cámara de Diputados, lo que pasa que quedó cajoneada, quedó inactivada. Bueno, hubo otros temas, hubo una sesión donde estaba en el temario y no se llevó adelante esa sesión. El Senado ahora arrancó con otro proyecto propio que tiene dictamen y que, por ejemplo, establece que en lugar de que un decreto de necesidad de urgencia tenga que ser convalidado solamente al que alcance con ser convalidado por una Cámara, que tenga que ser convalidado por las dos y que inexorablemente tenga un tiempo perentorio para ser tratado. Sí. Esa iniciativa, que como bien decís, Unión por la Patria no está muy convencida de avanzarla, pero bueno, si se trata en el recinto es porque se le dio el visto bueno, sino para que la vas a llevar al recinto. Sí, hay que ver cómo resuelven eso. Yo creo que también va a ser un poco según lo que puedan resolver a último momento, ¿no? Va a ser una sesión también muy caliente por toda la coyuntura que atraviesa en este momento el gobierno nacional en campaña electoral, y a unos pocos días de la elección bonaerense. Pero bueno, la iniciativa, la intención fija es poder insistir en el proyecto que declara la emergencia en discapacidad, lo cual también va a abrir una incógnita fuerte, ¿no? Porque el gobierno dice que no va a aplicar la ley, claro, y que va a judicializar. No solamente va a judicializar porque la sesión que aprobó la emergencia en discapacidad en el Senado fue esa famosa sesión que los libertarios dijeron que era irregular, y eso está dentro del considerando del veto incluso. Se cuestiona el procedimiento legislativo detrás de la sanción de esta ley. Por ende, eso también va a formar parte de una eventual judicialización, pero más que nada con el tema de no están los fondos. Claro. Y estamos hablando de un gobierno que pone mucho hincapié en la ley de administración financiera, que establece que todo proyecto de ley debe contar con su fuente de financiamiento, y que el gobierno todavía no mandó, no sé si, no me lo recriminaste todavía, José, pero no mandó el proyecto de blindaje, pero que sí, bueno, que busca de alguna forma hacer hincapié nuevamente sobre la cuestión presupuestaria, la cuestión de no podemos aplicar esta ley porque no hay plata. Bueno, esa va a ser a priori el argumento, que independientemente de si lo llevan o no a la justicia por motu propio desde el gobierno nacional, lo cierto es que al no aplicar la ley es muy probablemente que si eso sucede también vaya a la justicia un montón de iniciativas que corran por parte de los propios beneficiarios, ¿no? Entonces va a ser también un foco de conflicto a ver cómo lo resuelve, porque sería la primera vez en 22 años que el Congreso insiste sobre una ley, sería la primera vez que sea una ley en contra de Javier Milei, en contra de un veto de Javier Milei. Hay que ver cómo eso se da también de vuelta en pleno contexto de campaña electoral.
Así es, y es verdad lo de la ley de ese blindaje. Recordemos cómo fue el cronograma. Lo anunció el presidente por cadena nacional el 8 de agosto, dijo que lo iba a mandar al Congreso, no puso fecha. Y el jueves pasado, Palola Adorni dijo que en las próximas horas lo iban a mandar y seguimos en el transcurso de las próximas horas, porque todavía no lo mandó el proyecto. Así que bueno, él no mintió, dijo las próximas horas. Pueden ser 100 horas, no más. Sí, pero ya actualmente el gobierno está aplicando la regla fiscal de que el Tesoro Nacional no financie al Banco Central para la emisión monetaria, claro. Digamos, en los hechos ya eso se está sucediendo. Sí. Me parece que el anuncio de un proyecto tiene que ver con reforzar una narrativa y darle sustento teórico, sustento práctico, mejor dicho, a algo que ya sucede. Así es, sí, sí. Bueno, Dani, muchas gracias por tu participación, como siempre. Nos vemos el jueves que viene, seguramente. Chao. Y sí, y veremos, y me queda picando ese tema de la presentación del presupuesto, que yo coincido con Daniela y pienso que usted también, a lo mejor, que lo va a venir a traer el presidente de la Nación, lo va a presentar, va a ser muy similar a lo que fue el año pasado. Obviamente, una puesta en escena para tratar de recuperar un poco la iniciativa y volver a insistir en que el superávit fiscal no se puede tocar. Sí, y no hay condiciones políticas para que se pueda aprobar ahora. Coincido con lo que decía recién Dani, que el momento en todo caso va a ser después del 10 de diciembre, con la nueva composición de la Cámara de Diputados. Y uno estima que la Libertad Avanza va a tener mayor poder de juego y si termina bien parado después de las elecciones va a tener un marco de mayor solidez para poder acordar con los bloques de la oposición dialoguista. Ese va a ser el momento, pero eso no quita que ya puede ir negociando desde ahora con los gobernadores. Lo decía Daniela, ¿no? Claro. Sí, también hay una mirada más que agrego, que es ver cómo le va al gobierno en las elecciones. Lo que también evalúan en Casa Rosada es si el resultado de la elección es positivo, la oposición va a bajar algunos cambios, va a bajar en sus decibeles, va a entender que el gobierno tiene cierto consenso social para seguir avanzando en los cambios que pretende implementar y se va a abrir un poco al diálogo, al entendimiento con las modificaciones que pretende encarar el presidente, que dicho sea de paso, siempre recalcan que son tres, ¿no? Que es la reforma tributaria, la laboral y la previsional. Veremos si así sucede. Bueno, llegamos al final de esta edición. Gracias, Eva. No, gracias a ustedes. Gracias, Juanpi. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí y los esperamos mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de TV con Pasos Perdidos, Fernando Fraquelli, Amanda Alma. Hasta mañana.